jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con el tema de derivadas. Ahora, ¿en qué tema nos vamos a enfocar? Propiedades de la derivada. ¿Cuáles son las propiedades de la derivada? La primera es C es constante. Entonces, si C es constante, la derivada de C siempre va a ser 0. La número 2, K por f de X. Cuando K es una constante, entonces la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Número 3, f de X más g de X. La derivada de la suma de dos funciones es igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Siguiente propiedad, que sería número 4. F de X menos g de X, la derivada. Eso va a ser igual a la derivada de la primera función menos la derivada de la segunda función. Entonces tenemos 4 propiedades que van a ser las que vamos a estar utilizando para resolver ejercicios utilizando las propiedades de derivada. Ahora, ¿cómo encontramos la derivada de un monomio? Tenemos esta propiedad que dice x a la n, la derivada. Ahora, ¿quién es n? El exponente, ¿verdad? Y x es la base. ¿Cuál es la derivada de x a la n? Es n por x a la n menos 1. ¿Qué quiere decir? Que yo el exponente lo pongo al inicio de la variable y al exponente que tenía anteriormente le resto 1. Ahora, también es importante recordar esta propiedad, que x a la 0 es igual a 1. Entonces, vamos a resolver algunos ejemplos. Vamos a encontrar la derivada de algunas funciones, pero utilizando las propiedades de derivada. Entonces tenemos el primer ejemplo. Calcule la derivada de f de x, y f de x es igual a 4. Entonces 4 es una constante, entonces decimos aquí en las propiedades. Si c es constante, la derivada de c es 0. Entonces, la derivada de f de x es 0, porque f de x es una constante. Número 2, f de x es igual a 3x. Es como que yo tenga una constante multiplicada por una función, como que tenga la constante multiplicada por la función. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada del ejemplo número 2? La constante por la derivada de x. Yo tengo la derivada de x, eso va a ser igual a 3 bajo el exponente, miren, bajo el exponente 1, escribo la x, estoy siguiendo esta que tengo acá, y a 1 le resto 1, que es el 1 de la propiedad. O sea, reescribo abajo, 3 por 1, 3. 1 menos 1, 0. Ahora, utilizo la propiedad que escribí acá, que x a la 0 es igual a 1. Entonces escribimos 3 por x a la 0 y eso es igual a 1. Y 3 por 1 es 3. De nuevo, para que se entienda más rápidamente. Cuando yo tengo una función que tengo multiplicando una constante por una variable, escribo la constante y le saco derivada a la variable. Ahora bien, recordando que la x tiene un exponente número 1. N en este caso es 1. Entonces, ¿cómo derivo yo x a la 1? Bajo el exponente y al exponente que tenía le resto 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces me quedaba x a la 0. Y x a la 0 es 1 utilizando la propiedad. Siguiente ejemplo. Calcule la derivada de 2x al cuadrado. Entonces, siempre utilizando la propiedad número 2, escribo la constante y le calculo la derivada a la variable, que sería esta. Entonces le voy a calcular la derivada a esta. Entonces, el 2 es el que tengo acá, bajo el exponente al inicio, y a la variable que tengo, el exponente que tengo, le resto 1, que así lo dice la forma, miren, menos 1. Entonces ahora solo realizo las operaciones, 2 por 2, 4. 2 menos 1, 1. Entonces la respuesta sería 4x. El ejemplo número 4 dice:
f de x es igual a 2x y g de x es igual a 4x al cuadrado. Y me piden que calcule la derivada de la suma de las dos funciones. Entonces, ¿qué propiedad voy a utilizar? La propiedad número 3. ¿Qué dice la propiedad número 3? Que si yo tengo dos funciones sumando y me piden la suma de esas funciones, la derivada de la suma es igual a la primera función derivada más la segunda función derivada. Entonces simplemente lo voy a plantear. Esto es igual a tener, vamos a sustituir primero. ¿Quién es f de x? 2x. Más, ¿quién es g de x? 4x al cuadrado. Entonces me piden la derivada de la suma de dos funciones. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Ahora bien, esa derivada es como que yo tengo una derivada de este tipo. ¿Bien? Entonces utilizo la propiedad número 2. Escribo la constante y bajo el exponente que tiene x y resto 1 menos 1 que dice la fórmula, 0 más. Ahora hago la otra. Escribo la constante y bajo el exponente que tiene la variable. Y ahora escribo la variable y el exponente que tengo le resto 1 y me da 1. Entonces multiplico. 2 por 1, 2. Y x a la 0, 1. Entonces 2 por 1, 2. Más 4 por 2, 8. Y bajo la variable x. Esta sería la derivada del ejemplo número 4. Ahora bien, ¿por qué yo le estoy calculando las derivadas a esas funciones? 1, porque yo observé que mis funciones son polinómicas. ¿Qué quiere decir que son polinómicas? Que mis funciones son diferenciables. Entonces, como mis funciones son diferenciables, quiere decir que tiene derivada. Entonces yo ya no tengo que ponerme a pensar si tendrá o no tendrá derivada mis ejemplos, porque todos los ejemplos son funciones polinómicas. Entonces, por lo tanto, tienen derivada porque son diferenciables. Ahora, el último ejemplo. Calcular la derivada de esta función. Entonces, no tenemos ninguna propiedad que me diga cómo calcular la derivada de multiplicación. Entonces, pero yo puedo convertirla, yo puedo deshacerme de los paréntesis utilizando la propiedad distributiva. Multiplico 2 por 1, 2, x al cuadrado, más 2 por 3, 6x, menos 1 por x menos x, menos 3. Este es mi f de x. Yo puedo reducir términos semejantes. 2x al cuadrado, más 5x, menos 3. Entonces ahora me piden encontrar la derivada de esta función. Entonces, la derivada de esta función, ya lo vamos a ir haciendo un poco más rápido, porque ya no lo vamos a separar. Entonces yo escribo el 2, que está acá, utilizando la propiedad número 2. Bajo el 2 del exponente y a la x le resto 1 al exponente de la x. 2 menos 1, 1. Más, escribo la constante y bajo el 1 que está acá. Y a la x le resto 1. Entonces, recordando que tenemos un imaginario, 1 menos 1, 0. Menos. La derivada de una constante es 0. Ahora resuelvo las operaciones que me han quedado. 2 por 2, 4, x. Más 5 por 1, 5. Y x a la 0 es 1. Ahora mi respuesta final sería de la siguiente forma. 4x más 5. Ya encontré la derivada, pero también me pide que evalúe 1 en la derivada. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, voy a evaluar 1 en la función que ya derive. Significa que voy a sustituir 1 en la variable x. Entonces multiplico y luego me queda una suma. Y esa sería la respuesta. La derivada de mi función f de x, que es esta que tengo acá, es igual a 4x más 5. Y f' de 1 es igual a 9. Entonces, esos serían todos los ejemplos
que yo les resolveré utilizando propiedades de la derivada.